Bueno, pues estamos de regreso acá en Industriales FC, que es tu programa favorito, en este también, tu canal favorito, Chase TV, la televisión del cambio que Sí, ya ya está está aquí. aquí. Y pues tenemos hoy este invitado especial, invitado de lujo, a José de Jesús Martínez Carmona, que es uno de los candidatos en esta contienda que tenemos hoy como novedad en la ciudad para las autoridades que van a ejercer, ¿no? En las diferentes instancias. Y bueno, pues se me ha hecho muy interesante todo lo que nos platicas de qué es lo que abarca un magistrado en materia administrativa, ¿no? Sí. Pero yo quisiera que tú nos dieras pues opiniones, porque nosotros en el proyecto que tenemos de aporte social, en el que usamos el vehículo del deporte, sobre todo el fútbol, para llevar ideas acerca de la formación integral de un individuo, ¿no? En la que se recobran los valores sociales, en los que se integra la formación educativa como algo principal, Sí. en lo que la salud social tiene que ver. ¿Tú qué opinas de un proyecto como el nuestro y la injerencia que tendría tener una vinculación con un magistrado como tú? Pues yo creo que es una cuestión muy importante, ¿no? El incentivar el deporte y todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque a veces, digo, es evidente el aporte a la salud, ¿no? Yo creo que es como lo que todos damos por hecho. Pero también, o sea, de pronto son valores que vas forjando, ¿no? Tan solo, sobre todo cuando empiezas con el deporte de pequeño, ¿no? Sí. O algunos como el fútbol, ¿no? Que es lo que ustedes están como más encaminados. No sé, valores a lo mejor como la disciplina, perseverancia, trabajo en equipo, que yo creo que es de lo básico que te deja el estar en un equipo de fútbol o cualquier actividad que realices en equipo, y que de pronto en tu vida ya adulta pues te va a servir, ¿no? O sea, incluso... Es para la vida. Sí, Claro. O sea, porque por decir en mi caso, ¿no? A lo mejor ya cuando llegas, no sé, a ser abogado, a trabajar en un tribunal, bueno, si no tienes una disciplina de trabajar en equipo, tú puedes ser el mejor abogado y el más trabajador y con más capacidades. El más conocedor. Pero tú solito no vas a sacar una ponencia, ¿no? O sea, tú solito no vas a sacar un tribunal adelante. O sea, tú necesitas que desde la persona, la inicial que recibe a lo mejor las promociones en oficiales de partes, el que las lleva a las diferentes salas, a lo mejor la asistente que lo tiene que sellar, organizar. O sea, todo el personal necesita trabajar como un relojito para que funcione un mecanismo, todo, ¿no? claro. Sí. Entonces, dices tú, bueno, necesitas tener esa disciplina del trabajo en equipo, ¿no? El ser disciplinado, a lo mejor de decir, ¿sabes qué? Pues yo le voy a dedicar un tiempo a actualizarme, ¿no? Porque puede ser que yo tenga 20 años en la función, pero si no me estoy actualizando, pues ha tocado muchos asuntos de pronto en el tribunal. Yo, donde estoy es sala superior, se encarga es la segunda instancia. Sí. Entonces vas, presentas tu juicio de nulidad, no te resulta favorable, tú puedes ejercer tu recurso de apelación, ajá, donde ya un magistrado de esa segunda instancia lo revisa, ¿no? Entonces, pues en mi caso, que soy secretario de estudio y cuenta, me toca hacer esos proyectos y te toca ver donde a lo mejor no es que la sentencia venga mal, o sea, viene bien justificada, viene todo, sí, pero a lo mejor la jurisprudencia o ese artículo que citaron ya se reformó. A lo mejor hay ese artículo hace un mes que se reformó. La actualización tuvo que ser sí, necesaria. Entonces dices tú, o sea, no está mal, pero que crees que ese criterio ya no es. Ya no ejerce. ¿no? Entonces, la disciplina de decir, no todo a lo mejor es dedicarme al trabajo, también tengo que dedicarle un tiempo a estarme actualizando. Entonces, digo, o sea, estos valores que empiezas tú con el deporte, a lo mejor de pequeño, te das cuenta que de grande te van sirviendo, no la perseverancia, porque pues definitivamente hay momentos donde dices tú, creo que el trabajo me está rebasando, ya sí, no hay forma en que yo acabe con esto, y dices tú, bueno, el ser perseverante, a ver, vamos a organizarnos, vamos a ver cómo puedo modificar para sacar adelante esta carga de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el incentivar esos valores desde pequeño a través del deporte son de esas cosas que incluso a lo mejor como familiares, como papás, podemos no darnos cuenta, pero ya de grande dices tú, sí me servía. Bueno, pues recuerda seguirnos acá en nuestras redes sociales, Industriales FC, para todas las plataformas digitales. Y bueno, estamos tocando el tema y cuando ganas, tú sabes que ganas, acá con nuestro candidato a magistrado en materia administrativa para el primer circuito de la Ciudad de México. Y bueno, pues quiero leer acá los saludos. Saludos, Sol Rubio, Nelly Germ, Natalia,
Todos les agradecemos seguirnos acá en este en vivo que estamos transmitiendo. Y pues también que nos anoten sus comentarios, sus preguntas, ¿verdad? Porque sí, claro. es hora de bombardearlo, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí le preguntamos a Yair. Vamos a darle. Pero bueno, nos mencionabas tú que estás en el estudio y la revisión de casos de diferente índole y que para esto has tenido que estudiar las diferentes normas oficiales mexicanas, ¿no? Porque platícanos esto también. Las normas oficiales, ¿qué tienen que ver y en qué? Porque hace rato hablábamos acerca de la norma oficial mexicana que yo tuve que estudiarme así de pe a pa para poder establecer un centro de rehabilitación especializado en adicciones, ¿no? Es la norma 028 oficial mexicana. Pero ¿cuáles más hay? Bueno, y las más usadas, por decirlo de alguna forma. Bueno, es que en el caso, por decir, de normas oficiales, o sea, sí es un universo, ¿no? O sea, sí. O sea, no es que tú puedas decir, mira, estas 10 son las que yo ocupo. De hecho, es parte de la dificultad de la materia administrativa, que a lo mejor te puede llegar de un expediente que tú ves muy sencillo de esto, creo de estos son como los que ya he resuelto varias veces, y te das cuenta cuando lo empiezas a ojear que no, porque a lo mejor el abogado te hizo valer alguna cuestión de una norma oficial, o tú de oficio te das cuenta que necesitas analizar esa cuestión, no sé, tan solo por decir. En materia administrativa también abarca esta figura que se llama responsabilidad patrimonial del Estado, que es cuando alguna autoridad, por alguna mala práctica en una actividad administrativa irregular, te genera un daño. Entonces tú tienes derecho a una indemnización. Entonces, no sé, por decir, me ha tocado asuntos donde la actividad administrativa irregular se cometió en un hospital, por decir, de la Ciudad de México. Okay. ¿No? Entonces, no sé, algún caso que me tocó resolver es una persona que necesita una hemotransfusión. A la hora que se la van a practicar, se equivocan de grupo sanguíneo. ¡No me digas Entonces, eso! le aplican uno distinto, le genera un choque anafiláctico. ¡No me digas eso! Y a raíz de eso, le queda como efectos hipertensión arterial, hipertensión crónica y daño renal. Entonces... Una pregunta ahí. Por caso personal sufrido, ¿qué tanto tiempo dura el poder llevar ese caso a una revisión? Por decir, una vez que este asunto llegó al tribunal, fueron más o menos entre año y medio y 2 años, porque la autoridad perdió en primera instancia, pero así como el particular tiene, la autoridad también tiene su oportunidad de hacer el recurso de apelación. Entonces dijo, ya me voy a la segunda instancia a ver si ahí gano. En segunda instancia, que fue donde a mí me tocó conocer, pues finalmente confirmamos lo que dijo la sala, se le tiene que pagar la indemnización, y entonces más o menos fue como año y medio, 2 años un poco, porque fueron las 2 instancias, ¿no? ¿Y qué pasaba aquí? ¿Y eso cuándo caduca? Por ejemplo, que alguien pueda presentar ese caso así. Bueno, la actividad administrativa regular tienes un año para exigirla. Okay. Es el año a partir de que se dan los hechos que te generaron la afectación, o si estos hechos te generan una afectación de carácter físico o psicológico, es a partir de que tú sanes de estos efectos. Entonces dice que se van postergando en el tiempo, ¿no? Entonces ahí, de hecho, fue parte de los problemas con esta persona, que la autoridad, porque primero se pide ante la autoridad, oye, vengo a pedir mi indemnización de este daño que me generaste. La autoridad le dijo, no, ¿qué crees que tenías un año? Y nada ya más. tiene como 3 que te pasó eso, cuando te hicimos mal lo de la sangre. Entonces va al tribunal, en el tribunal le decimos, espérate, es que sí, o sea, tiene un año, pero en su caso el año no corre cuando le pusiste mal la sangre, sino corre a partir de que ella supo que eran las consecuencias y todo lo que le había quedado, que fue cuando ella fue diagnosticada con hipertensión crónica y todo eso, ¿no? Es generalmente como la secuela que deja, ¿no? Exacto. Porque, bueno, igual conozco el caso de una persona que van a realizarle una anestesia y se equivocan de inyección, entonces lastiman a esa persona y quedó pues con dificultades para poder caminar. Sí. Pero obviamente pensaba que era como efecto de la propia anestesia y demás, y no se le quitaba y no se le quitaba. Pasó el tiempo y le dijeron lo mismo, ¿no? Que ya había pasado el año y demás, pero él peleaba eso, que la secuela era de por vida. Sí, exactamente. Es que obviamente la autoridad, lo primero que pues va a decir es, no, ya pasó, ¿no? Porque pues siempre que haya dinero por medio a veces es un poco difícil, ¿no? Pero esa es la ventaja de tener al tribunal. Y por si retomando lo que tú me decías de la cuestión de las normas oficiales, ¿no? Por si en este caso, obviamente la autoridad dice, bueno, mira, es un error médico que puede pasar, ¿no? O sea, tampoco exageremos, ¿no? Sí. Y dices tú, a ver, no.
pues finalmente no es una cuestión No, es subjetiva. intencional, ¿no? Vamos a sentarla. A ver, la norma oficial, ¿qué establece? ¿Cómo debes de etiquetar tú los paquetes sanguíneos, ¿no? Para que no haya un error. A ver, ¿cuál es el procedimiento que tienes que seguir? Porque hay normas de oficiales identificación para de la todo, sangre. ¿no? Por eso te decía hace Sí, rato, o sea, claro. así enumerarlas es difícil, porque hay todo, o sea, hay una norma oficial desde el consentimiento informado, a ver, le diste consentimiento informado, le platicaste los riesgos que Los había, riesgos, a ver, ajá. seguiste el protocolo que se establece para realizar una hemotransfusión y ve dónde estuvo la irregularidad. Entonces, ¿fue un mero error o hubo una irregularidad, no? Entonces, en ese caso se demostró que evidentemente no se siguió el protocolo, había una irregularidad y pues ordenó la indemnización. Y se ordenó la indemnización. Como dices tú, a lo mejor ahorita del caso que me comentas, bueno, hay una norma oficial que va a regular finalmente todo ese protocolo que se tiene que seguir para diagnosticar a una persona y a partir de cuándo puedes decir tú, bueno, de aquí que ya tienes tu diagnóstico, ahora sí corre tu año para que vayas y reclames porque ya sabes cuáles son las secuelas que te dejaron, ¿no? Entonces, por si ahorita se fijan durante esta oportunidad que hemos tenido de platicar, pues a lo mejor ya platicamos de diferentes... De muchas de cosas. Acción pública, lesividad, Sí, responsabilidad patrimonial, ¿no? alimentos, ¿no? Yo creo que de la todo. acción administrativa es como el cimiento de todas las demás materias. Porque, por ejemplo, cada que te llega un caso tienes que saber si voy por lo civil, voy por lo mercantil, o sea, Lo saber, penal, ajá, lo penal. Laboral tienes que saber incluso. sobre, ajá, porque se mezclan pues todas las Sí. materias Sí, prácticamente. a mí parte de lo que me apasiona y me gusta la materia porque terminas aprendiendo de todo De un todo. poquito. Porque a lo mejor ahí tuve que investigar en cuestiones médicas. Investigación. O sea, eso es natural, ¿no? O sea, digo, somos abogados en mi caso. Entonces, de repente hay no sé, choque anafiláctico. No, pues no sé exactamente. No es como que todos digamos, sí, yo sé. Sí, ¿no? yo sé que sí. Bueno, voy. O por decir, nos ha tocado en cuestiones de construcciones, que clausura una construcción porque no tenía muro de contención de tal tipo. Y tú, a ver, vamos ahora cuestiones de construcciones. Construcción. Y ahí Hay vas una a ver pregunta. cosas que ni entiendes, pero tienes que entender. Fíjate, ya tenemos interacción acá de nuestros seguidores y tenemos una pregunta de Sara. Órale, fíjate. Dice, ¿cuál considera usted que es un candidato a la magistratura, que es el mayor reto ético al que se enfrenta un magistrado y cómo lo enfrentaría? El mayor reto ético, ¿cuál sería para ti? Yo creo que no hay uno solo, sino te vas a ir enfrentando durante, y es parte de la experiencia que volvemos a lo mismo, ¿no? Que tienes que tener, porque cuando no tienes experiencia, tú crees que es aplicar la ley, ¿no? Porque aparte así te lo enseñan en la escuela. Sí, o sea, en la escuela sí. te dicen el derecho, el artículo A, B, C dice esto. Entonces tú llegas y dices, pues no cumplió con el artículo, Y tú pues ni aplica. modo, ¿no? Ya la experiencia te va dando algo que solamente criterio, pero aparte algo muy importante, sensibilidad. La sensibilidad de saber juzgar no exactamente conforme rígido con lo que dice el artículo, sino aterrizar y un poco humanizar, por decirlo así, la norma, ¿no? Algo que es ahí rígido, que está... ¿No quieres platicar alguna vez con los policías que son de tránsito? Así, a ti te lo estoy diciendo, ya sabes quién eres. No, es que en serio, por decir, retomando lo de responsabilidad patrimonial, me tocó conocer de un asunto donde es una señora de la tercera edad, están trapeando, no hay ningún señalamiento, se resbala, se fractura la cadera. Ajá. Y pues va y solicita su indemnización porque tuvo que gastar ella y todo, más las secuelas y todo. Y le dice a la autoridad, no, pues fíjate que no, porque pues no me acreditas que te caíste por mi culpa y todo. Va al tribunal a la primera instancia. Entonces en la primera instancia le dicen, oye, mira, es que yo advierto en la foto que aparece ahí de las pruebas que acreditaste que había un pasamanos. Entonces no es responsabilidad tuya por no haberlo usado. Entonces, cuando me llega a mí en segunda instancia, dices tú, ándele. O sea, sí, a lo mejor dices tú, bueno, ahí está el pasamanos. Ahí está el pasamanos. Pero qué falta de sensibilidad para revictimizar a una persona que es de la tercera edad. Aparte, que ya tú tuvo una tuviste la fractura. culpa. O sea, básicamente, pues fue tu culpa, ¿para qué no te sujetas, no? Si había un pasamanos en la foto. Entonces, es esta parte donde eso no lo aprendes en los libros, ¿no? O sea, eso no va a venir así, te avientes los manuales de ética, lo que tú quieras. Ese feeling de decir, oye, espérate. La Suprema Corte ha hecho un esfuerzo muy importante sacando protocolos para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de discapacidad, con perspectiva de derechos humanos, que es donde entra un poquito de cómo voy a revictimizar a una persona de la tercera edad que ya sufrió un daño que aparte le va a quedar porque esa cirugía de cadera, o sea,
salga bien, salga mal, ya es un o sea, ya no va a ser la misma que sí, estaba ya antes, es un ¿no? daño. Entonces, es algo en donde... Y aparte, tuviste la culpa. sí, entonces digo, afortunadamente tuve la oportunidad de revocar esa sentencia y dictar uno diciendo, no, ¿sabes qué? Si hay actividad administrativa irregular, se le tiene que pagar una indemnización, ¿no? Y la indemnización no solo abarca los daños, el gasto que ella ya generó por la cirugía, por medicamentos, sino también un daño moral. Porque todo lo que la sometiste a tener que ir ante la autoridad, tener que promover un juicio... En la situación ella de no salud tenía en la que ella obligación, estaba, ¿no? exactamente, entonces, incluso al que a lo mejor en su vida no sea la misma, ese daño moral tú se lo tienes que pagar además, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues ya tú la señora derecho a una indemnización. Y completa. es algo en donde, al menos en México, siento que vamos un poco atrasados, por así decirlo, porque en alguna ocasión estaba viendo un video en un tribunal de Estados Unidos. Entonces, en el juicio, la persona debe, no sé, un par de multas de tránsito y por eso la mandan a llamar. Ajá. Entonces le pregunta al juez a la señora por qué debe tanto, qué pasó y demás, y ya ella le dice pues las razones de su hijo, le cuenta su situación y demás, estaba sin trabajo, tenía que mantener a su hijo y así. Y el juez le pregunta cuánto dinero tiene en la bolsa en ese momento, y ella menciona así como $16, ¿no? $13. Y el juez da todo como perdonado las multas y demás, y aparte la manda a un programa, le consiguen trabajo y todo eso. Entonces yo creo que precisamente esta sensibilidad de abordar las cosas y despegarse un poquito no de la ley, pero a lo mejor de cómo puede repercutir ser tan arbitrario. Sí, definitivamente digo, porque aquí es como una línea fina, ¿no? De pronto también dices tú, sí, o sea, no es que vayas a ignorar la ley, ¿no? Claro. O sea, también finalmente como juzgador estás obligado tu margen de actuación, ¿no? Pero por eso esto que denominó la Suprema Corte como el juzgar con perspectiva, es decir, sí está el artículo, género, pero yo puedo hacer esta interpretación donde a lo mejor puedo ayudar a esta persona que observo que su situación especial, de lo que sea, de género, de discapacidad, de adulto mayor, bueno, puede hacer una interpretación que más le favorezca, ¿no? Y es que desde la visión de cada quien, el nivel de percepción que tenemos de nuestro caso, nosotros pedimos que se nos haga justicia. Sí. Y desde tu visión, pues si tú tienes la cabeza cuadrada, voy a decirlo de esa manera. Es por mi corte, ¿verdad, señor Martín? No porque seas olmeca, pero si tienes ese criterio cuadrado, entonces solo vas a la aplicación de la ley sin mirar las circunstancias específicas de una persona que está pidiendo no que se le dé la razón, sino que se haga justicia. Y eso se llama equidad, ¿no? Sí. Eso es a cada cual lo que le vaya a tocar. Sí, exactamente. No sé, por decir parte también de la materia administrativa, nos toca pensiones de policías. Okay. Entonces, hay un artículo de la ley donde dice que finalmente si fallece el policía, era elemento o no, era un varón, la esposa solamente debe acreditar que era esposa, solamente con eso ya, y tiene derecho a la pensión. Pero el artículo dice que si la que fallece el elemento era la mujer y el esposo, el hombre, es el que quiere acceder a esa pensión, necesita acreditar que tiene una discapacidad, que tiene más de 55 años y que no trabajaba. Y que tu abuelito de 109 años todavía vive. El artículo así viene. Entonces, o sea, si tú aplicas el artículo exacto, cuando va el esposo, le tienes que decir, no, mira, tú tienes 50 años, no tienes derecho a la pensión. Porque el artículo dice que tienes que tener 55, discapacitado y todo. Cuando haces esta interpretación que nosotros decíamos, no, a ver, espérate, vamos a ver, ¿por qué le estás exigiendo más requisitos, no? O sea, digo, evidentemente estos son de estos rasgos que han quedado todavía ahí de legislaciones que pues no tenían como cierta noción de la cuestión de género. Decir, bueno, ¿por qué él tiene que acreditar como 3, 4 requisitos y la esposa no? Porque tú asumes que la esposa no trabajaba quizá, ¿no? Entonces, todas estas cosas que dices tú, es increíble que hasta este momento exista legislación, pero así está, ¿no? Sí. Entonces, ahí, si llegas con alguien cuadrado, como decías tú, vas a decir, el artículo dice 55 años y que seas discapacitado. No eres discapacitado, vete a trabajar y no me pidas pensión. Sí, ¿qué estás
estás haciendo Sí, aquí ¿no? además, ¿no? Y ya tú le dices, no, mira, vamos a ver una cuestión de género, se le está discriminando porque se le están exigiendo mayores requisitos a él que a ella, ¿no? Entonces, son asuntos que el tribunal ha resuelto a favor a pesar de esta cuestión. Entonces, digo, es una cantidad de cosas donde puedes aplicar pues esta parte de no apartarte de la ley, pero sí interpretar a favor de las personas. Bueno, pues recuerda seguirnos en Industriales FC para todas las redes sociales. Tenemos esta tarde, pues aquí como invitado especial y muy especial, a José de Jesús Martínez Carmona, que es candidato a la magistratura en materia administrativa para el primer circuito de la Ciudad de México. ¿Sí o me equivoqué? No, sí está bien. Con el número 35 nada más, creo que nunca lo dije. Eso quería pedirte, el número 35 en la boleta rosa. Sí. Y recuerda votar por él. Por su experiencia, por su conocimiento, por su sensibilidad, por su criterio. Claro. Y estamos nosotros pidiéndote que pues nos sigas en tu canal, Chess TV, la televisión del cambio que ya está aquí. Y bueno, pues que tú nos despidas de nuestro público en este módulo, porque pues ha sido bien importante tu participación. No, pues nuevamente agradecerles la oportunidad de venir a platicar con ustedes. El decir el número, porque bueno, es el problema que me apasiona en mi materia, que de pronto se me olvida lo que vine. Pero bueno, es el número 35 de la boleta rosa para magistrado del tribunal colegiado. Si eres de las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Madero, son los que pueden apoyarme con su voto. Luego me dice gente, es que yo no vivo ahí. No, pero tienes un amigo conocido, exnovio, lo que sea. Dile que vote por mí si se puede, ¿no? Entonces, y si no, por lo menos que entre al perfil y revise, ¿no? Conóceles del INE. Y lo mismo con todos los otros candidatos, ¿no? O sea, aunque no seas de esas alcaldías, ejerce un voto informado, checa los perfiles y elijamos a nuestros mejores juzgadores. Pues un placer tenerte por acá, José, gracias. Y todo lo que nos has informado, nos dejas bien aquí ilustrados. Y pues tú síguenos por favor en el siguiente módulo, Industriales FC, Chess TV, la televisión del cambio que ya está aquí. Te esperamos de regreso.